Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Entre Líneas, con mucha información para compartir con ustedes en un rato. Estaremos entrevistando dentro de algunos minutos a quien dicen es uno de los niños mimados del presidente de la República. Hay quienes dicen que es figura puesta para integrar la fórmula presidencial en el 2014 por el oficialismo, por el Frente Amplio. Actual conductor de una de las empresas más importantes que tiene el país, empresa pública más importante del país. Estoy hablando del presidente del directorio de ANCAP, Raúl Sendic. Con él vamos a hablar de varios asuntos, la deuda con PDVSA, qué pasa con Montevideo Gas, qué pasa con la regasificadora, por qué tenemos los combustibles más altos de la región y tal vez del mundo. Y también vamos a hablar de política, eso será en algunos minutos. También estaremos entrevistando aquí, y ya nos acompaña en estudios, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Jorge Chediak. Varios asuntos vinculados a la justicia, a la corporación por estas horas. Es público, notorio la situación que se ha dado en el departamento de Salto. Este menor que ha quedado libre, aunque con el juicio pendiente por unos términos legales que seguramente el doctor Chediak va a explicar. Pero también vamos a hablar qué pasa con la doctora Mota, la investigación que se está desarrollando sobre la jueza Mota. Bueno, varios asuntos también para conversar con el integrante de la Suprema Corte de Justicia. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre la limpieza de Montevideo, ya que la Intendencia planea, antes de fin de mes, poner en marcha un plan piloto en Punta Carretas y Pocitos de reclasificación de residuos. Un tema de limpieza, un tema de basura que preocupa, por cierto, a la Administración Olivera. También tenemos novedades sobre el proceso que se le sigue a los militares acusados de abusos en Haití. ¿Qué pasa a nivel de la justicia militar? Hay por allí definiciones muy próximas. Se van a enterar también aquí en nuestro programa del día de hoy. Saludo ahora a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En una segunda intervención vamos a estar hablando de lo que es el evento del fin de semana, del año y el mayor recital de la historia de nuestro país. Llega Paul McCartney a Montevideo y tenemos todos los detalles. No solo del operativo de seguridad, que se dio a conocer hace algunos minutos nada más, sino también de toda la logística que trae aparejada la llegada de una figura rutilante de la música a nivel mundial. Y también vamos a hablar del famoso estadio del Club Atlético Peñarol. ¿Qué parece? Tenemos información que la vamos a volcar en nuestro programa. No va a ser finalmente en el Parque Rubel, por lo menos esa es la determinación o la consideración que se están tomando por estas horas, tanto las autoridades como el Club Atlético Peñarol. Te vas a enterar en los próximos minutos también aquí en Entre Líneas. Ahora, si les parece, me acompaña, vamos a recibir con muchísimo gusto aquí en nuestros estudios al doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el agradecido soy yo. Doctor, bueno, son informaciones seguramente no gratas para un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esta demora judicial que ha dejado en libertad a un menor que provocó 2 muertes en Salto. La Corte ha resuelto investigar. ¿Qué va a pasar con la jueza de Salto y qué va a pasar con el tribunal que actuó en el caso? Bien, en principio estamos, como usted señala, al inicio de una actuación administrativa. Lo primero que se hace cuando alguno de los 500 jueces que integramos el Poder Judicial puede haber incurrido en algún tipo de irregularidad presunta o hay alguna suerte de denuncia a su respecto, es solicitar informes. Los informes en general, según la urgencia, la Corte los pide con 24, 48 o 72 horas. En este caso, en el día miércoles, en el acuerdo del día miércoles, se resolvió pedir los informes en el plazo de 72 horas y pedir copia del expediente al Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, que es donde está en este momento físicamente radicado, en tanto se apeló la medida inicial de sujeción dispuesta en el día 11 o 12 de enero de este año. ¿Estuvo mal la jueza de Salto en suspender el juicio a este menor? Tendremos que analizar qué pasó. No tenemos todavía el informe, no tenemos todavía el expediente, así que la información fehaciente que permita pasar a estudio
de una manera sensata el expediente administrativo, todavía no la tenemos. Estamos al inicio, esperaremos tener el expediente y los informes, pasará a estudio de los ministros y bueno, y veremos cuáles son las causas por las cuales esto que usted señala, el vencimiento del plazo de 90 días, que usted recuerda que hasta este año era de 60 días. Sí. Por el problema acaecido en Ciudad de la Costa con un adolescente infractor que en ese momento era autor de 2 homicidios y luego cometió un tercero, allí quedó palmaria para toda la sociedad que había un plazo en ese momento de 60 días para la prisión preventiva en estos casos. Un plazo draconiano que no permite ningún tipo de salida al magistrado, no hay ninguna excepción. En aquel momento, vencidos los 60 días, sin que hubiera sentencia en primera instancia condenatoria, había que poner en libertad, y hoy, vencidos los 90 días, luego de la modificación que realizara el Parlamento de la República, también hay que poner en libertad, sin importar ninguna de las características, ni la peligrosidad, ni la gravedad del presunto hecho cometido. Esto hay que modificarlo, doctor, porque incluso en este caso en particular había una advertencia, un informe de grado que señalaba no solamente el vencimiento del plazo, sino también la peligrosidad del menor. Los juzgados de la materia están instruidos a los efectos de llevar este cómputo del plazo de 90 días y deberemos analizar por qué en este caso concreto no se pudo finalizar el proceso, que es un proceso que el Código de Niñez y Adolescencia lo previó como muy breve, un proceso en audiencia que se supone que en el plazo más o menos de 2 meses puede estar culminado. Puede haber habido justificativos, puede que no haya justificativos para esta situación. Lo veremos una vez, le reitero, que tengamos la copia del expediente y los informes de los distintos magistrados involucrados. ¿Cuáles pueden llegar a ser las sanciones para los magistrados que están precisamente involucrados e investigados? Bueno, usted sabe que las sanciones van desde la observación, que es la sanción más leve, el apercibimiento, la pérdida del derecho al ascenso, la suspensión en el ejercicio del cargo y eventualmente en las sanciones más graves, como acaeció, es notorio en el caso de la doctora Anabela Damasco, sí, la destitución. Sí, seguramente no se llegue a ese extremo, pero teniendo en cuenta, no sé si está bien decirlo una alarma pública, pero ciertamente no creo, doctor, que de alguna manera esto le da la línea de flotación o afecta la legitimidad, no sé si es legitimidad, pero sí la institucionalidad del Poder Judicial. ¿La gente termina desconfiando de la autoridad judicial? Esperemos que no, porque hemos señalado que la pérdida de credibilidad de cualquier institución, no solo del Poder Judicial sí, pero de cualquier institución en una democracia, lo que va perforando en última instancia es la credibilidad en la democracia misma, y eso realmente sería indeseable y desastroso. Nosotros esperamos que no, que los errores que se puedan cometer a nivel judicial, recordemos que somos 500 jueces, hay 500 sedes judiciales, se imputen como son errores o no de funcionamiento puntual del sistema, pero no deben de ninguna manera afectar la credibilidad del sistema del sistema de justicia todo y menos de la democracia. Claro, porque el razonamiento que hace mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo después no quieren que no haya ajuste de cuentas? En definitiva, cuando un menor está a cargo de la justicia, dejan vencer los plazos y el hombre queda libre. Reitero lo que usted señaló como acápite al principio. No es que haya quedado libre, queda sujeto a la potestad del tribunal, el juicio sigue. Hay países en que no, hay países en que cuando este tipo de plazo vence, se clausura el expediente y queda definitivamente libre, sea el adolescente infractor, sea el ciudadano que comete un delito por ser mayor de edad, y esas experiencias en países hermanos de Iberoamérica han resultado desastrosas porque sí terminan generando falta de credibilidad en el sistema y, según los delincuentes, terminan quedando definitivamente libres. No es el caso de Uruguay. En el caso del Código de la Niñez y Adolescencia cesa la prisión preventiva como medida cautelar, pero el juicio sigue, y en la eventualidad de caer una sentencia condenatoria, porque en este momento es una presunta autoría de un incendio con resultado de muerte, de probarse en el transcurso del juicio y recaer sentencia condenatoria, el menor deberá cumplir la pena que corresponda. Doctor, le pregunto sobre otro de los casos que ha tenido mucha notoriedad por estas horas, es el de la jueza, la doctora Mariana Mota, jueza de lo penal, que tiene muchos casos vinculados a los derechos humanos. Ella hizo unas declaraciones en un medio de la República Argentina, de alguna manera cuestionando la política sobre derechos humanos que se desarrolla acá en Uruguay, avalando la de la República Argentina. Se ha iniciado una investigación a la doctora Mota. Ahora, ¿se inició esta investigación porque el presidente de la República cuestionó el hecho de que no se hubiera hecho con anterioridad? No. La situación
fue exactamente la misma que en este caso que estábamos mencionando previamente. Un semanario hizo un extracto de las declaraciones de la doctora Mosta a página 12 en la República Argentina, sí, mientras concurría a un seminario sobre derechos humanos. Y lo primero que hizo la Corte, en la eventualidad de que pudiera haber algún tipo de irregularidad, fue pedir informes a la señora magistrada en 72 horas, que decíamos que es lo habitual, la rutina, lo que se hace en todas las semanas del año en respecto a decenas de magistrados en el año, a los efectos, primero, de saber, de tener certeza de que en el caso concreto las declaraciones eran de autoría de la doctora Motta. Ha venido el informe y también en el acuerdo del día miércoles la Corte decidió, con fotocopia del artículo del medio periodístico argentino y los dos informes de la doctora Motta, porque hizo un primer informe y luego una ampliación, pasarlo a estudio de los ministros, que también es la rutina, ¿no? Estamos en plazo, digamos, eso que la semana que viene hay definiciones. No, el plazo de estudio que tiene cada ministro es de 30 días, o sea que vamos a demorar en tener una opinión de los 5 ministros sobre el problema.